Bueno, buenas noches para todos. Vamos a ir iniciando mientras los demás compañeros em, se van uniendo a la clase. Si hay alguno que tenga alguna dificultad, nos puede escribir. En la parte inferior hay una opción que dice chat. En esa opción ustedes pueden dar clic y van a ver que les va a aparecer un diálogo en la parte derecha de la pantalla donde ustedes pueden escribir. Si de pronto hay alguno que no tenga micrófono y por lo mismo pues no pueda escucharse la voz, por ahí pueden hacer las preguntas a lo largo de la clase. Vamos a estar entonces implementando este mecanismo teniendo en cuenta la contingencia por la cual se está atravesando en materia de salud a nivel nacional y global. La idea es entonces que no se interrumpa el ritmo habitual de las clases por causa de esta eventualidad y que Dios mediante pues todos la estaremos superando y pues, con el aporte y el apoyo de ustedes y de todos los funcionarios de la universidad. Entonces, la idea del día de hoy pues es en primer lugar, me imagino que ya ustedes han tenido otros acercamientos con otras herramientas, Meets, Google Meets, Hangouts, en este caso Zoom, bueno, que son plataformas que nos permiten contactarnos desde el sitio en el cual nos encontremos. Entonces, en el caso de nuestra clase, vamos a estar utilizando en lo que dure esta contingencia, esta plataforma que me parece que es bastante amigable. La clase, esta herramienta permite grabar la clase, esta clase la estoy grabando y después de la clase la estaré subiendo a YouTube y la estaré compartiendo por el grupo de WhatsApp para los compañeros que de pronto por algún motivo laboral, personal, familiar o el que corresponda, no hayan podido estar en nuestra clase, digamos que en tiempo continuo. Y, y, en ese aspecto, la idea es entonces que ustedes puedan darle seguimiento pues, a la correspondiente clase. No sé de pronto si aquí estoy viendo en el chat que Camila Camargo tiene dificultades para conectar el audio. No sé si de pronto el compañero Gerardo que pudo superar la eventualidad le puede escribir y le explica cómo activó la opción para que ella también pueda escuchar la clase. Creo que Lorena y Jason tienen el mismo, creo que Lorena y Jason tienen el mismo problema, pero la idea es que entonces si alguien que los conozca tiene la posibilidad de escribirles, entonces para que les comenten, ¿no? La idea es que si alguien no está escuchando, sepa que el primer botón de la izquierda, de la esquina inferior izquierda, es la parte de sonido. Entonces, si alguien no está escuchando, pueden allí darle clic a ese primer cuadrito y ahí les van a aparecer diferentes opciones, entre esa conectarse con el audio del dispositivo. Dando clic en esa opción van a poder escuchar la sesión y de todos modos si por algún motivo de pronto tienen dificultades para conectarse con el audio, les estaré compartiendo la clase para que se puedan desatrasar y puedan escuchar todo el contenido. Bien. Bueno, entonces lo que vamos a estar haciendo en esta sesión, vamos a dividir nuestra sesión en dos partes. En una primera parte estaremos hablando acerca de cómo vamos a desarrollar este segundo corte. Entonces hablaremos acerca de las actividades y de los porcentajes de las diferentes actividades. Eh, para un compañero que preguntó de los exámenes, ya estoy computando las notas para subírselos por tardar mañana. Entonces, en ese aspecto, pues también precisarles eso. Y bueno, ya en lo que tiene que ver con el segundo corte, bueno, les voy a compartir pantalla. Esta aplicación permite compartir la pantalla, entonces aquí ustedes van a poder visualizar mi pantalla. Vamos a utilizar PowerPoint a modo de tablero para que ustedes puedan ver la sesión en tiempo real. Entonces, vamos a hablar acerca en principio del segundo corte, de las actividades que vamos a estar desarrollando. Y en la segunda parte de nuestra sesión, pues vamos a continuar con la temática relacionada con las funciones de los comités de la ONU.
Veo aquí que dos personas levantaron la mano. Si quieren pueden desactivar Daniela y Carolina levantaron la mano, que es una herramienta que tiene para pedir la palabra, ¿no? Entonces pueden, si quieren, desactivar el audio. Aquí le quité el silencio a Daniela, o puedes quitarle tú directamente el silencio al micrófono, para que comentes o hagas la pregunta que quieras o escribirla por el chat. No sé si de pronto fue a modo de experimento. Bueno, pero Daniela, ¿tienes alguna pregunta? ¿O Carolina? Yo tengo Sí, una pregunta, profe. sí, Las exposiciones que tuvimos, pues de cada uno que le tocaba un pacto, sí, de los tratados, sí. hace parte de la nota del examen, es una bonificación o eso es. No, recuerden que como lo hablamos en el primer corte, en la primera sesión que socializamos el plan de aprendizaje, el examen vale el 70%, la actividad de los tratados internacionales vale el 15% y los controles de lectura valen el 15%. La bonificación que estaba disponible era respecto a los videos complementarios, que fueron las entrevistas a Joel Hernández, comisionado de la OEA, y a Juan Méndez, que era ex relator de la ONU. Eh, los comentarios de esos dos videos eran lo que permitía la bonificación de hasta 0,5 de acuerdo con la calidad del comentario. Entonces, en el parcial, de hecho, en la parte superior, bueno, yo les voy a mandar escaneados el parcial a cada uno, bueno, lo voy a mandar a los correos institucionales para que ustedes los puedan visualizar, ¿sí? Entonces, la idea es que ustedes van a ver en la parte superior del examen, yo les puse nota del parcial, nota de la actividad de los tratados y nota del control de lectura, para que tengan claro cuál es el porcentaje de cada actividad. Es que, por ejemplo, yo comenté los dos videos, pero solo en uno me apareció su comentario que decía que ya estaba revisado. ¿Y en el otro no? No, Mm. Bueno, entonces en tu caso, mándame un mensajito por WhatsApp de eso. Yo verifico, por lo menos para tener presente tu nombre, para ver si en la lista, porque yo saqué una lista de condensados de quienes sí y quienes no habían comentado, entonces como para revisar la listo, situación pero en particular. ya se lo va a mandar entonces. Listo. Con un pantallacito del comentario. Bien, ¿alguna otra pregunta, muchachos, hasta aquí? Bueno, entonces, Pues doctora, la pregunta, pues la mía es referente a los que a pues, los estoy supletorios. pendiente. Sí, Sí, no exactamente. nos ha llegado todavía ninguna directriz de parte de la Ninguna universidad. información sobre eso. No, ahí es Ah, bueno. conveniente que a través de los canales que han compartido por la universidad, con la doctora Ivonne, con la doctora Juliet, te comuniques con ellas para que confirmen cómo se van a hacer los supletorios, porque también hemos preguntado, pero todavía no nos han dado instrucciones al respecto. Entonces, Aunque pues me manifestaban que pues cuando ellos cuadraran eso, nos iban a mandar al correo institucional, pero pues sí, a eh, nosotros nos dijeron lo mismo, pero a nosotros tampoco nos ha llegado directriz al correo electrónico. bueno, doctora, sí, de todas Deben maneras estar tratar de comunicarme. evaluando los medios que sean más pertinentes para hacer el supletorio, de manera que ustedes lo puedan hacer desde la casa. Entonces deben estar evaluando esa situación, pero les toca esperar un poco. Seguramente ya la próxima semana han tomado una decisión y estarán convocando a los supletorios. Perfecto, doctora. Bueno, Mauricio, ¿alguna otra pregunta hasta aquí, muchachos? Bien, entonces, si no hay más preguntas, entonces vamos a continuar con el contenido. Entonces, en esta primera parte, la idea es poder hablar un poco acerca de este segundo corte y recordar los porcentajes que estuvimos hablando a principio de semestre. ¿En qué consistían esos porcentajes? Bueno, en principio, en el segundo corte vamos a estar manejando el 70% del parcial, el 15% de la actividad sobre jurisprudencia internacional y el 15% acerca del control de lectura y de los videos complementarios. Bien,
Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer en ese aspecto? El parcial que corresponde al 70%, tal como está previsto, vamos a desarrollar el parcial. Lo que puede variar de acuerdo con lo que nos confirme la universidad la próxima semana es la metodología del parcial. Pues porque ya todos sabemos que el parcial, si las medidas de contención se prolongan hasta las fechas de los parciales, Una pregunta, sí, adelante. doctora, una sugerencia. Pues no sé, teniendo en cuenta, pues, la verdad sin saber cómo nos iría en el parcial, ¿no sería posible manejar un 60-20-20? Pues no sé qué eran los compañeros. Pues es Pues como si una los sugerencia que tengo. compañeros están de acuerdo, yo no le veo inconveniente en que sea 60-20-20. Pues por mi parte, los porcentajes que la profesora tiene en este momento están bien. Estoy de acuerdo con el 70% del parcial y el 15% en el resto de actividades. Pues 15 y 15. Bueno, lo que podemos hacer es, ya ustedes con el representante, háblenlo para que no, digamos que no debatamos tanto eso en estos momentos porque no es fácil darle la palabra a 41 personas como para que voten y empecemos a contar así. Entonces, lo mejor es Claro. que se comuniquen o el representante, ya si quieren por el Grupo de Derechos Humanos o por otro grupo que tengan con ustedes, voten y ustedes me comunican. Yo no tengo inconveniente en que sea el 60%. Muchas gracias, doctora. ¿Listo? Ya ustedes ahí aplican la democracia, no sé si mayorías o bueno, ya con decisión del grupo, pero que por favor que sí sea comunicado a todos los compañeros o por lo menos que me lo dicen para que la próxima clase lo comuniquemos a todos. ¿Listo? Entonces, de momento, ya sea 60 o 70%, lo importante es que tengamos en mente que la dinámica del parcial puede variar y yo se los estaré entonces confirmando de acuerdo con lo que pase de aquí a la próxima semana, ¿sí? De momento, lo que se ha hablado con las diferentes autoridades es que se mantendría, por lo menos, por ejemplo, en Bogotá, y viendo la dinámica de las diferentes entidades, se ha previsto suspensión de actividades aproximadamente hasta el 3 de abril, ¿sí? Eso implicaría que aunque no hay un comunicado oficial de la universidad, estoy hablando de diferentes entidades del orden nacional, ¿no? Previendo que se siguiera esa misma dinámica, eso implicaría que por lo menos la primera semana de parciales estaríamos todavía manejando medios virtuales, ¿bien? Y eso pues nos lleva a adoptar diferentes decisiones, ¿no? Entonces, la idea es facilitar un poco ese aspecto y si se continúa con las medidas, lo que haríamos es dividir el parcial en dos actividades. Una actividad que ustedes realizarían con sus grupos de trabajo, en donde les daría un caso concreto para que ustedes redacten una denuncia ante uno de los comités de la ONU, ¿sí? La idea es que esa actividad valga el 50% del parcial. Y es decir, el 30 o 35% de la nota de acuerdo con la decisión que ustedes tomen. Y la otra mitad, pues ya sería un ejercicio escrito, muy seguramente si se hace mediante medios virtuales a través de la plataforma Moodle. Entonces, por lo mismo, la invitación es a que hagan la revisión, de que puedan ingresar sin inconvenientes. Ahorita les vuelvo a reenviar el tutorial que les envié en la primera semana de clases sobre el ingreso a la plataforma Moodle. La semana pasada actualizaron todos los cursos en la plataforma Moodle, entonces la idea es que ingresen a la plataforma, al curso de Derechos Humanos, verifiquen que estén inscritos, que puedan ingresar sin ningún inconveniente y si alguno tiene algún problema para ingresar a la plataforma, por favor me lo comunica al grupo o al correo electrónico para poder dialogar en su momento, de manera que cuando llegue el momento de realizar el examen, cuando yo veo el examen, lo que encuentro entonces es, perdón, cuando yo ingreso a la plataforma, lo que tengo que ver es que sí haya podido ingresar. Si definitivamente no, pues entonces ya
lo hablaremos en su momento con el ingeniero para solucionarlo antes de que se realice la actividad del parcial y que nos aseguremos que ninguno tenga inconveniente en el ingreso a la plataforma. Bien, eso sería entonces lo que correspondería al 70% o 60% de la nota en relación con el parcial. Bien. Luego tenemos dos actividades que ya teníamos programadas inicialmente en nuestra clase. Una que es la actividad de jurisprudencia internacional, que vendría a complementar la actividad que hicimos en el primer corte acerca de los tratados internacionales. La idea con esa actividad es que ustedes puedan conocer los casos más emblemáticos que han habido en materia de derechos humanos. Vamos a estar mirando principalmente casos de la Corte Interamericana, que es la instancia internacional que compete en el caso de nosotros, y miraremos un par de casos adicionales para que ustedes los puedan conocer. En esta actividad de la jurisprudencia internacional, la idea es que nuevamente pues, se maneje una dinámica muy similar a la del primer corte. La idea es que cada grupo, yo les voy a estar designando la sentencia que van a estar leyendo o la decisión de la instancia judicial que les pueda corresponder. A lo mejor a algún grupo le corresponda una sentencia del Tribunal Europeo o de la Corte Penal Internacional. Lo miraremos entonces en su momento con cada grupo. Si hay una sentencia que sea muy extensa, lo que haríamos sería que yo les indicaría los apartados que son más relevantes para que ustedes lo puedan escoger. De todas formas, digamos que aquí yo ya les planteé qué elementos tienen que quedar completamente establecidos dentro del mapa conceptual. Pues la idea es que de la lectura que ustedes realicen del caso se construya un mapa conceptual de la misma manera, o por lo menos en un sentido muy similar a la del primer corte. Bien. ¿Qué debería tener entonces el mapa conceptual? Bueno, así como ustedes en el primer corte iniciaban hablando del tratado, ¿cierto? El mapa surgía del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos o el nombre del tratado que correspondiera. Todos los casos que se tramitan a nivel internacional pues son conocidos con un nombre. Normalmente no se conocen con número como ocurre a nivel interno, sino con un nombre. Por ejemplo, la Corte Interamericana suele ponerle nombre con base en los accionantes o elementos concretos que lo permitan identificar. Por ejemplo, a nivel de Colombia, tenemos el caso de la masacre de los 19 comerciantes versus Colombia. A nivel México, el campo algodonero versus México, pero también se puede conocer con el nombre del accionante. Por ejemplo, el caso Almonacid Arellanos versus Chile. Bien, entonces cada uno parte del nombre del caso para que los compañeros tengan claro pues cuál es el caso que están desarrollando. Posterior a ello, pues indicar cuál fue el organismo que profirió el fallo y en qué fecha profirió el fallo. Después dentro del mapa, pues la idea es que ustedes hagan una breve síntesis de los hechos que motivaron a la sentencia. Hay casos de diferentes aspectos que pueden ir desde violación a la libertad de expresión hasta una desaparición forzada, tortura, una masacre, en fin. Entonces la idea es que ustedes sinteticen los hechos de una manera que a los compañeros que no han leído la sentencia, pues les quede claro en qué consiste el caso. Luego de ello, pues la idea es que ustedes se planteen cuáles son los derechos que fueron presuntamente violados por parte del Estado y que los demandantes o los accionantes indican, o si es el caso de un caso ante la Corte Interamericana, los derechos que la Comisión Interamericana indicó ante Profe, la usted Corte. nos va a regalar esas diapositivas, qué pena. Sí, claro, yo se las envío al correo, al grupo de WhatsApp. Bien, entonces los derechos presuntamente violados pues hacen referencia a eso, a cuáles fueron los derechos, que normalmente hace referencia también a un artículo de un tratado. Usualmente cuando se trata de la Corte Interamericana es un artículo de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y por lo mismo entonces allí estaremos hablando un poco de identificar dentro del contenido de la respectiva sentencia pues los derechos que se alegaron que habían sido violados.
Después de ello, pues la idea es que hagan una breve síntesis de los fundamentos jurídicos o puntualmente, llamémoslo, el análisis del caso que realiza la instancia judicial, ¿sí? Entonces, ahí es donde nos desprendemos un poco de aspectos que normalmente se encuentran en las sentencias que de pronto no son tan relevantes. Por ejemplo, algunas veces hacen un desarrollo muy extenso relacionando todas las pruebas que hubo dentro del caso. Entonces, relacionan declaración por declaración, cada prueba documental, cada perito que intervino. Entonces, si lo quieren leer, lo pueden leer, pero no es necesario que quede dentro del mapa conceptual. Nos interesa propiamente es el análisis del caso que realiza la instancia judicial. Por ejemplo, la Corte Interamericana normalmente lo que hace es, después de haber hecho las exposiciones de los derechos y de las pruebas, el análisis de la violación de los derechos. Entonces, entra a revisar cada uno de los derechos que fueron alegados como violados y empieza a hacer el análisis de en qué consiste el derecho, si fue o no fue violado en el caso concreto. La idea es que se haga la síntesis en ese sentido. Y finalmente, ¿cuál fue la resolución del caso? Y en ese sentido, cuando hablamos de la resolución del caso y estamos hablando de un caso relacionado con violación a los derechos humanos, pues la resolución del caso tendrá que ver con si hubo o no hubo declaratoria de responsabilidad hacia el Estado. Hay algunos casos, por ejemplo, hubo un caso muy reciente, el caso Rico versus Argentina, en el que el Estado fue absuelto totalmente de responsabilidad. Puede pasar. Lo usual es que haya una declaratoria parcial de responsabilidad. ¿Qué significa eso? Que la Corte encuentre que el Estado es responsable por la violación de algunos derechos, pero no de todos los derechos que se alegaron como presuntamente violados. Bien, entonces la idea es que en esa parte de la resolución del caso ustedes sean precisos en por qué derechos sí se declaró responsable el Estado y por qué derechos no se declaró responsable el Estado. Y adicional a ello, que indiquen los aspectos relacionados con la reparación. Cuando el Estado es declarado internacionalmente responsable por la violación de derechos humanos, lo que se hace, la consecuencia lógica de ello es que se le indique al Estado que debe reparar a las víctimas. Y bueno, la idea es después de las exposiciones que hagamos una breve síntesis de los tipos de reparaciones que se han desprendido del derecho internacional de los derechos humanos. Pero ustedes lo van a ver dentro de los casos. La Corte puede llegar a ordenar desde aspectos que pueden ir a la indemnización en términos pecuniarios hasta reparaciones simbólicas como ordenar que se construya un monumento, reparaciones de rehabilitación de las víctimas, por ejemplo, que se les dé tratamiento psicológico, que se les dé estudios, que se les paguen los estudios, por ejemplo, los hijos que quedaron huérfanos. Bueno, hay una gama de reparaciones que se pueden dar en ese sentido, entonces ahí las estaremos viendo en los diferentes casos. Eso sería lo que tendría que ver con el mapa conceptual, el contenido del mapa conceptual. La idea es que el mapa conceptual se entregue, en el caso de ustedes, el 2 de abril. Bien. Para ese momento, pues realicemos una sustentación oral de ese mapa conceptual. Entonces, la idea es que la dinámica de la sustentación oral la manejemos con un plan A y un plan B. El plan A, que es lo que yo le recomiendo en general a los grupos, es que los grupos realicen un video breve de 5 minutos, máximo 7, y aclaro, no les estoy pidiendo que se reúnan en la casa de alguien, ¿no? Solo una pregunta. Sí. ¿Usted nos da la sentencia? Sí, sí, yo les doy la sentencia y a eso, bueno, ya que el compañero lo preguntó, la idea es que hagamos una reestructuración de los grupos, porque el grupo de ustedes es muy numeroso y por lo mismo, pues si hiciéramos la sustentación oral a través de Zoom en clase, va a ser muy complejo poderlo terminar en una sola clase. De hecho, en el caso de ustedes nos gastamos 4 horas haciendo la socialización del primer corte. Entonces, la idea es que hagamos grupos de 5 personas, máximo 6, para hacer esta actividad, ¿sí?
A cada grupo, bueno, y lo que les pediría es que después de la clase ustedes dialoguen con sus compañeros y al grupo de WhatsApp ustedes me remitan el grupo de trabajo. Entonces, uno de los compañeros del grupo mande un mensaje, mi grupo de trabajo somos, y pone la listica de las personas, ¿de acuerdo? Para que a cada grupo de trabajo yo les remita la sentencia que deberán leer. Bien, esa es la dinámica. La idea es que no pasemos de 12 grupos. La idea es que en general tengamos unos 12 grupos en el salón para que la dinámica pues se pueda agilizar. Pero sí necesito que por favor, ahora que termine la clase, cada uno me mande su grupo de trabajo para que el día de mañana yo les pueda remitir la sentencia que les correspondería a cada grupo. Bien. Y en relación con la sustentación oral, la idea es que el grupo pues haga la sustentación. Para eso pues pueden utilizar medios, porque la idea es que ustedes no se reúnan, ¿sí? Por la misma dinámica de las medidas de contención que hay en estos momentos. La dinámica es que no se reúnan en una casa, sino que pueden utilizar los medios virtuales para hacer el video, ¿sí? ¿Cómo lo pueden hacer? Por ejemplo, creando una reunión en Zoom. Normalmente Zoom permite la grabación, o hay programas que ustedes pueden instalar en su celular o en sus computadores para grabar lo que está sucediendo en el computador, ¿sí? Entonces pueden hacer una reunión en Zoom, en Google Meets, en Hangouts, incluso lo pueden hacer por una videollamada de WhatsApp si tienen el programa que permite visualizar, o sea, grabar el pantallazo del celular con el sonido. Entonces pueden hacer eso. Descargan la aplicación en el celular, hacen la videollamada y cada uno hace su intervención dentro de la presentación del mapa conceptual. Que nos reunimos y grabamos eso. Yo estoy trabajando normal. ¿Usted cómo está? ¿Qué tiempo? Ok, bueno, entonces la idea es que los diferentes grupos lo tratemos de agilizar de esa manera. Ya si de pronto por algún motivo vemos que algún grupo excepcionalmente le pasó alguna situación que le impidió completamente realizar la actividad, pues bueno, con esos grupos excepcionalmente, pues ese día en clase hacemos la actividad a través de la misma plataforma. Me dice aquí que Diana Rabe levantó la mano. Diana, ¿tienes alguna pregunta? Hola, profe, buenas tardes. Sí, cuéntame. Profe, ¿tienen que ser todos los integrantes del grupo que hacen la exposición o puede ser uno representando a todos? Bueno, pues la idea es que cada uno hable aunque sea un pedacito, ¿sí? ¿Por qué? Pues por lo mismo, porque de pronto si una sola persona representan todo el grupo, puede pasar, ¿no? Que realmente sea esa persona la que hizo sola el trabajo, ¿sí? Que no es la dinámica. La idea es que al menos haya, o aunque sea un pedacito, al menos un minutico lo hable cada uno, ¿sí? Sí, me dice que aquí Néstor también levantó la mano. Profe, una pregunta. Sí, Si, por ejemplo, utilizamos, digamos, hacemos el cuadro conceptual, sí. se lo enviamos a usted para que usted, pues, de una manera lo transmita como está haciendo las diapositivas y ya cada uno, digamos, va hablando. Hay una forma, pues, de que uno coloca la pantalla y se ve la persona que está hablando. Digamos, en este momento yo lo estoy viendo a usted nomás. Entonces Sí. podemos, digamos, de esa manera, cada uno, cada integrante participar en su partecita y pues se podrá ver por todos los compañeros. De esa manera, pues no tendríamos que grabar un video, sino que simplemente hacemos la sustentación en ese mismo momento. Sí, por eso te decía, ese es el plan B. Lo que pasa es que como ustedes son tantos, la idea es que si los compañeros graban el video, lo compartamos por el grupo y no tomemos parte de la clase Ah, ok. en ver ver el video, sino que cada uno lo va visualizando, ¿sí? Por lo mismo, porque como tardamos, por ejemplo, en el caso de ustedes, 2 clases en terminar la actividad, con ustedes voy retrasados en el tema, ¿sí? Entonces, por lo mismo, bueno, la solución en este caso es aumentar el número del grupo y
para la mayoría, pues tratar de que se pueda hacer la sustentación a través del videíto. Los mapas conceptuales y los videos, la idea es que los enviemos al grupo de WhatsApp, de manera que todos los compañeros puedan conocer los diferentes casos, ¿sí? Y que los compañeros escuchen los videos para que puedan ver la sustentación de los diferentes compañeros, ¿sí? Ahora, si nos salen solamente 10 grupos, pues diría, bueno, entonces en la clase lo podemos hacer. Pero, por ejemplo, en el caso de ustedes, en el primer corte tuvimos 25 grupos, ¿sí? Como son muy numerosos, pues por lo mismo salen tantos grupos. Si salen menos grupos, podemos verlo para que lo hagamos dentro de la propia clase, ¿no? El problema es que, por ejemplo, en la primera actividad, en general, hubo grupos que se tomaron incluso 10 minutos. Así les dijera yo, les quedan 2, se llegaron a tomar hasta 10 minutos. La dinámica del video implica que pues van a cumplir con el tiempo establecido y que de alguna manera pues vamos a poder agilizar un poco más en el contenido de la clase. Es por eso que lo planteo como plan B en caso de que veamos dificultad, pero realmente hay muchos recursos tecnológicos que actualmente se pueden utilizar para que lo puedan, para que puedan realizar la sustentación, incluso el mismo YouTube. Cada uno podría, por ejemplo, grabar su parte en su celular y un compañero puede unir los videos en Movie Maker, en Mavivo, Wondershare, hay varias plataformas que se pueden utilizar y que es sencillo, simplemente no tienen que hacerle efectos ni transiciones, ¿no? Solamente unir el video y remitirlo. Entonces, por ese aspecto puede ser un poco más sencillo. Profesora, disculpe, buenas noches. Hola, César, ¿cómo En el estás? caso, en el ítem de análisis del caso de la instancia judicial, sí cabe el mapa conceptual. Eso no es como muy reducido o muy resumido ese análisis. No, realmente el análisis de la instancia judicial se puede concretizar, sí se puede concretizar. Ahora, pues la idea es que ustedes puedan hacer el mapa. De hecho, muchos vieron que condensaron mucha información de los tratados en el mapa conceptual. Claro, de pronto si yo hago un mapa de 2 cuadritos, pues no me cabría. Pero sí se puede realizar, incluso si lo prefieren hacer a mano, pueden hacer el mapa conceptual a mano y enviar la foto. Lo único es que el mapa sea con letra legible para que se pueda entender. Pero sí se puede hacer el mapa conceptual y de hecho la ventaja o la virtud que tiene el mapa conceptual es que permita sintetizar la información, ¿no? Para que se pueda ver por los diferentes compañeros. Claro, hay aspectos que quizá se tendrán que omitir, pero la idea es que rescaten los elementos más importantes. Por lo mismo, la sustentación, la idea es que sea de 5 minutos. Hay sentencias que tratan muchos elementos, pero la idea es que ustedes lo puedan concretizar en los elementos más relevantes. Bien, digamos que no van a sacar uno porque les faltó un elemento, ¿no? Pero la idea es que sí se vea el estudio y la lectura del mapa de las respectivas sentencias. Bien, ¿alguna otra pregunta hasta aquí, muchachos? Bueno, entonces, si no hay más preguntas frente a esta actividad, vamos a ver ahora en relación con lo que nos faltaba, el otro 15% que correspondería a los controles de lectura y de los videos. Usualmente hacemos unos 2 controles de lectura dentro del respectivo corte, entonces vamos a estar manejando 2 controles de lectura. El primer control de lectura creo habérselos anticipado en la última sesión y la idea es que vamos a estar revisando algunas decisiones de los comités de la ONU, un informe, unas observaciones finales, unas observaciones generales, un informe final, un informe de investigaciones urgentes y un informe en relación con un caso concreto, una denuncia de un caso concreto. La idea es que con los mismos grupos de trabajo que ustedes conformen para realizar la actividad sobre la jurisprudencia internacional, a esos mismos grupos yo les estaría diciendo, les voy a mandar los 4 documentos y yo les digo, este grupo lee este documento, este grupo lee este documento, este grupo lee este documento. Bien.
Y, y ya cada grupo, este control de lectura no lo vamos a hacer en clase, sino que va a ser un taller que van a estar desarrollando, en donde ustedes, cada grupo, responda estas 5 preguntitas. Bien. El primero es que identifiquen cuál fue el comité que tomó la decisión. Lo segundo es qué tipo de decisión profirió el comité, es decir, si nosotros vamos a, la decisión que tomó el comité se refiere a unas observaciones generales. No, es el documento que profirió es, y eso se relaciona con base en qué función lo realizó. Bueno, si el documento son las observaciones finales que se realizaron a Colombia en el 2010. Bueno, eso se basa en la función de la revisión y examen de los informes periódicos que realizan a los diferentes estados. Me dice que Diana levantó la mano y Daniel levantaron la mano. Profe, Sí. esas preguntas que tú nos vas a mandar al taller, ¿nos las mandas en una hojita aparte o las vas a dictar? ¿Tú estás viendo las diapositivas que estoy proyectando? No se ven. Ok. Bueno, ahí están en las diapositivas y yo les voy a Vale, mandar gracias. estas diapositivas al grupo de WhatsApp. Entonces ahí quedan las 5 preguntas que son las Vale, gracias. mismas para todos los grupos. Lo que varía es que cada grupo revisa decisiones diferentes. Bien. Néstor, ¿ibas a preguntar algo? Ok, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Profe, ¿eso lo presentamos por el Moodle o cómo es la presentación No, de esto? de WhatsApp. Para facilitar también la revisión, porque sé que algunos tienen todavía dificultades con la plataforma Moodle, entonces para evitar esa situación me lo envían al grupo de WhatsApp. Bueno, entonces la tercera pregunta es con base en qué hecho se desarrolló el informe o la decisión que tomó el correspondiente comité. Que ahí hay que ser un poco lógicos, por ejemplo, en el caso de las observaciones generales y en el caso de los informes que presentan los estados, no hay unos hechos concretos como si lo hay en las investigaciones urgentes y en las denuncias de los casos, que hay hechos concretos que implicaron el estudio del comité. En el caso de las observaciones generales y en el caso de los informes periódicos, la idea es que en esa pregunta en particular se centren entonces, en el caso de los informes periódicos, en qué hechos expuso el Estado, ¿sí? O puede pasar que haya intervenido una ONG o un organismo internacional, entonces pueden mencionar qué aspectos relevantes de la situación que hay dentro del respectivo país se destacaron por parte del Estado o de las ONGs o de los organismos internacionales. Y en el caso de las observaciones generales como se basan en el estudio de un artículo en particular del tratado, entonces en ese caso pues la idea es que no hay unos hechos entendidos como elementos fácticos, sino que va a haber una descripción del artículo, ¿sí? Con base en el cual el comité hace el estudio. Entonces, para ese caso en concreto, pues harían no la descripción de los hechos como tal, sino que entrarían a plantear el artículo que estudia el respectivo comité. Bien. En relación con la cuarta pregunta, ¿qué decidió el comité y cómo aportó al desarrollo de los derechos humanos? Ya ahí tiene que ver con las recomendaciones que pudo haber dado, en los casos de las denuncias, si encontró o no encontró que había violación de derechos humanos, en el caso de las observaciones generales, cómo entendió entonces el artículo, y ya cada grupo pues comenta cómo aportó eso o cómo consideran que aporta al desarrollo de los derechos humanos. Y finalmente, pues la postura que tiene el grupo frente al caso, frente a la decisión que tomó el comité, ¿sí? Frente al caso o la decisión del comité. Bien. Bueno, me dice que Karen levantó la mano. Karen, ¿qué pregunta tienes? Hola, profe, buenas noches, compañeritos. Profe, una preguntita que cómo debe ser, bueno, que si el trabajo que debemos de enviarle el control de lectura debe ser muy extenso o debemos ser más que todo puntuales, ¿cómo debe ser pues ahí?
La idea el es trabajo. que el trabajo denote la lectura. Pues no les estoy pidiendo un tratado de 20 páginas, pero digamos que un trabajo bien desarrollado pues tendría más o menos de 5 a 7 páginas. Bien, más o menos. Vale, profe, gracias. Sí, la idea no es que sean 2 rengloncitos de respuesta. Bueno, por ejemplo, ¿qué comité tomó la decisión? Pues es un renglón, ¿cierto? Ahí no hay mucho más que explicar. Pero, por ejemplo, en la respuesta C, D y E, la idea es que sí se denote la correspondiente lectura del documento. Bien. Néstor levantó la mano. Sí, doc. Cuéntame. Doctora, no, pues con respecto a lo que pregunta la compañera Karen, lo que pasa es que pues ahí están las preguntas a desarrollar. Y eso nos irá dando pues como desarrollo del trabajo, no es como tal. No sé, siento que Karen de pronto no ha entendido la dinámica del ejercicio. Pues ahí está es las preguntas que debemos contestar con el control de lectura y pues eso dará el desarrollo del trabajo. Sí, ¿Sí? exactamente, exactamente. Miguel, ¿qué pregunta tienes? Doctora, buenas noches. Lo que pasa es que la pregunta 3 que usted acaba de explicar, que se refiere a los hechos, no me quedó muy clara. Ah, ok. Quisiera que me diera de nuevo la explicación si es posible, doctor. Sí, claro que sí, claro que sí. Sí, Miguel, entonces les decía, la pregunta es, ¿cuáles son los hechos que se desarrollaron o que dieron, con base en qué hechos se desarrolló el informe? Entonces les decía, depende también del tipo de documento que les corresponda. Por ejemplo, si a ustedes les corresponde estudiar una decisión de un comité con base en una denuncia, pues la denuncia siempre se hace por unos hechos, unas circunstancias que atravesó puntualmente una persona. Entonces, en ese caso, los hechos son fácilmente identificables. Lo mismo ocurre en una investigación urgente. La investigación urgente siempre se da porque hubo un hecho puntual que se necesita investigar. Entonces, en el caso de esos dos documentos, es sencillo ver dentro del contenido del documento los hechos, ¿sí? Pero les decía, algunos compañeros van a mirar observaciones generales, ¿sí? Recuerden que las observaciones generales son los pronunciamientos que hace el comité frente al contenido del tratado. Entonces, no estudia una violación concreta, sino que entra a estudiar el sentido que tiene determinado artículo, con miras quizá a estudiar algo en concreto. Por ejemplo, puede mirar el sentido que tiene el derecho a la vida frente al medio ambiente, por ejemplo. Entonces, ya en qué hechos se basa el informe, entonces en ese caso no hay hechos entendidos como circunstancias fácticas, sino que vendría a ser, digamos que el estudio de un artículo puntual. Entonces, la idea es que en esa respuesta como tal se identifique cuál fue el tratado y el artículo que está estudiando el respectivo comité y si lo está haciendo en general en el sentido de ese artículo, por ejemplo, simplemente explicando qué es el derecho a la vida o si está estudiando el derecho a la vida frente a una circunstancia como lo puede ser, por ejemplo, el medio ambiente. Por ejemplo, hay comités que se han pronunciado, por ejemplo, la CEDAW se ha pronunciado los derechos reproductivos de las mujeres frente a los métodos anticonceptivos, ¿sí? Entonces estudia propiamente el artículo relacionado con los derechos reproductivos, pero estudiando una situación en particular que eran los métodos anticonceptivos. Bien, entonces en ese aspecto lo que habría que hacer es entrar a mirar qué artículo estudió y si lo estudió frente a una circunstancia genérica o una circunstancia concreta, ¿sí? Y les decía, en el caso de los informes periódicos, que el comité expedirá las observaciones finales, pues el informe, como ustedes saben, no se centra en estudiar únicamente sí, unas circunstancias puntuales de violación de derechos humanos, sino que es el informe que presenta el Estado en general frente a lo que está ocurriendo en materia de derechos humanos frente al tratado que corresponda
en el país. Entonces, la idea es que ahí pues se sinteticen un poco las circunstancias que describe el Estado. Sí, que recordando que ahí no hay una denuncia y no hay un hecho puntual, sino una generalidad. Entonces, la idea es destacar qué dijo el Estado, de cómo está en esa materia, cómo está en derechos de los niños, cómo está en derechos de la mujer. ¿Sí? Que ahí ya es la explicación que hace el correspondiente Estado. Bien. ¿Es claro alguna otra pregunta al respecto? No, es claro, muchas gracias. Vale. Bien, entonces esa sería la actividad que tendríamos para el control de lectura. La idea es que la actividad la estemos desarrollando para entregarla el próximo jueves, ¿sí? Entonces, es realizar la lectura. En general, los documentos de los comités son breves. En general, el promedio es que tienen 20 páginas, ¿sí? Entonces, la idea es que en los respectivos grupos de trabajo, pues se distribuyan las preguntas y haciendo la lectura correspondiente, pues desarrollen el trabajo. Como les digo, en promedio, este tipo de trabajos tiene unas 5 páginas más o menos. Dependiendo pues del correspondiente, de la correspondiente decisión, pues no les pido un tratado, lo que quiero ver es que ustedes lo redacten, que no sea un copy-paste de un pedacito de la decisión, ¿no? Sino que ustedes lo redacten, que ustedes los escriban, que se denote que ustedes son los que leyeron el documento. David, sí, ¿cuál es tu pregunta? Profe, la pregunta es en los mismos grupos del primer corte, ¿cierto? Bueno, lo que les acabo de precisar, la idea es que ustedes conformen nuevos grupos, ¿sí? Es decir, la idea es que estos grupos del segundo corte no sean de 2 personas, sino que sean de 5 a 6 personas, ¿sí? Entonces les decía, finalizando la clase, la idea es que ustedes me remitan nuevamente al grupo de WhatsApp cuáles son sus grupos de trabajo. Entonces, por ejemplo, tú me escribes al grupo, mi grupo de trabajo es, y escribes las 5 o 6 personas. Y así todos, para yo tener claro cómo quedan los grupos de trabajo del segundo corte. Y en ese grupo nuevo de trabajo de 5 o 6 personas se realizaría este control de lectura y la actividad de la jurisprudencia internacional. Listo, profe, listo. Bueno, señora. Listo. Muchas gracias. Bueno. ¿Alguna otra pregunta sobre esta actividad? Bueno, entonces... No, doctora. Vale. Entonces, la última actividad que tendríamos tiene que ver ya con los últimos testigos, ¿sí? Que pues a efectos de continuar con la lectura de los relatos, la idea es que vamos a hacer un ejercicio en este segundo corte. Este ejercicio va a ser de carácter individual. Yo les voy a estar enviando el día de mañana la lista y a cada uno le voy a asignar un relato, ¿sí? La idea es que cada persona lea el relato que le corresponde y van a hacer una representación o socialización del contenido de ese relato a través de un video de 3 minutos, máximo 5 minutos, ¿sí? Cada persona es libre de escoger la metodología que quiera emplear para socializar. Cada persona es libre para socializar su respectivo relato, es decir, pueden escoger hacer un monólogo, es decir, ustedes ponerse en el papel del protagonista y contar lo que les pasó. Pueden, si quieren hacer una entrevista, bueno, ahí ya sería como apoyados de alguno de sus familiares, no tiene que salir dentro del video, sino que puede estar atrás haciéndoles la pregunta como si los estuvieran entrevistando. Pueden hacer una breve exposición, por ejemplo, son muy populares los videos en los que no aparece la persona, sino que aparece como grabando la mano y con la mano hacen un dibujito y representan el relato. Pueden hacer una dramatización, en fin, ustedes pueden escoger el mecanismo en el que ustedes se sientan más seguros. Algunos, por ejemplo, utilizan programas como Powtoon, que es un programa que permite dramatizar, o sea, hacer muñequitos y grabar su voz y contar el relato, en fin, lo pueden hacer como ustedes prefieran. Lo importante es que socialicen el contenido del relato que les corresponda. Entonces ahí ya cada uno pues realizaría
la grabación de su video breve. Si alguno dice, bueno, a mí me tocó un relato muy corto, pueden aportar con su posición personal frente al contenido de ese relato y pues hacen la grabación del video y me lo comparten al grupo de WhatsApp. Bien, si alguno lo quiere subir a YouTube y compartir el link, es otra forma en la que lo pueden hacer. Si no lo prefieren, entonces simplemente enviar el video al grupo de WhatsApp. ¿Listo? ¿Alguna pregunta de esto, muchachos? Doctora, ¿es también con los grupos o es individual? No, Ay, este control de lectura como tal es individual. El de la lectura de los últimos testigos es individual. La anterior, que es el control de lectura de la decisión del comité, sí es en grupos, que son los grupos que les decía que de 5 o 6 personas. Esos grupos tienen las dos actividades, la de jurisprudencia internacional y la de el control de lectura de la decisión del comité. Ya el control de lectura del texto de los últimos testigos sí es una actividad individual. Como les decía, el día de mañana al grupo de WhatsApp les enviaré la lista con todas las personas y al lado les va a aparecer el relato que les correspondería. Bien. Bueno, una pregunta. Muchísimas gracias, doctora. Bien. Sí, John Jairo. Profe, si por ejemplo lo queremos hacer solamente una pareja, ¿se podría realizar el trabajo en pareja? ¿Una pareja que quiera trabajar un solo relato? Sí, o sea, no hacer el grupo de 5 personas, sino entre 2. O sea, Pero me estás diciendo no para este de los últimos testigos, sino para lo otro, ¿no? exactamente, sí. Bueno, yo entiendo que hay algunas personas que de pronto tienen que trabajar individual porque, por ejemplo, no están viendo más clases en este grupo, etcétera. Si lo deben hacer así, pues háganlo así, pero en la medida de lo posible, por favor, organizar grupos más extensos. O si lo hacen, por ejemplo, en parejas o individual, pues entonces lo ideal es que graben el video, porque si no, pues volvemos a tener 25 grupos y nos va a llegar el tercer corte sin poder socializar la actividad. ¿Sí? Entonces, si trabajan en parejas o individual, bueno, pueden hacerlo. Lo ideal es que puedan conformar grupitos un poquito más grandes, pero digamos que la recomendación en general para el grupo es, y sobre todo para los que de pronto desean trabajar en parejas o individual, que entonces graben el video de su respectiva sustentación del mapa conceptual y me lo comparten para que de esa manera podamos agilizar la actividad. Y en general para todo el grupo son bienvenidos las personas que puedan realizar la actividad de la jurisprudencia internacional haciendo el video breve. Bien. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Gracias, profe. Bien. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, vamos a estar continuando la temática relacionada con, sí, María del Pilar. Hola, profe, ¿cómo estás? Profe, Bien, te hago gracias. una pregunta. En el Moodle, tú ya has subido algo, es que nosotros teníamos un problema con ambiental que nos dejaba ingresar al Moodle, pero no nos dejaba visualizar nada de lo que el doctor Salcedo había montado. Sí. ¿Usted ha subido algo o está todavía sin temas para saber si es que no estamos viendo o si es que no hay ¿Pero nada? los dejó ingresar? O sea, lo importante es eso. Porque Deja ingresar, sí. Pero te aparecen todos los temas vacíos. Sí, pero así nos aparecía derecho ambiental y teníamos el problema de que no nos dejaba visualizar el contenido. Entiendo. No, lo importante es que en los temas, a lo mejor es que yo no lo tengo, no le he dado la opción a habilitar, porque Alejandro sí nos comentó que tuvo ese problema. No, Entonces, nosotros, por ejemplo, en este momento acabo de ingresar y me aparece temas no disponibles. ok. Ok, no, lo importante y lo que yo quiero verificar es que por lo menos les aparezca eso, que por lo menos están los temas no disponibles, pero que puedan entrar al curso. Y ya yo verifico mañana con el ingeniero lo relacionado con el contenido. Bueno, doctora, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Bueno, entonces vamos a estar continuando. ¿Alguien me podría
comentar brevemente lo que estuvimos hablando la semana pasada acerca de las observaciones? ¿Quién recuerda en qué consiste la función de realizar los exámenes o los informes periódicos de los estados? Profe, buenas noches. Buenas noches, Lady. Sí, adelante. Se presentan más o menos para mirar cómo se encuentran los estados en temas de derechos humanos y también el periódico se presenta, digamos, para mirar si ellos han cumplido el tratado y si han tomado las observaciones que se han estado dando. Ok, bien, entonces, sí. También se dice que son los seguimientos que se realizan, o sea, hacer como un balance de la protección de los derechos en el Estado considerados desde la legislación y también como el progreso y necesidades y deficiencias que se han ido presentando. Claro, bien, muy bien. Entonces, alcanzamos a hablar del procedimiento, de cómo se surte el procedimiento. Sí, profe, alcanzamos a ver el procedimiento. Ok, Sí. ok. David Celi me dice que tiene una pregunta. Sí, David. Profe, en el entendido de esos informes, en caso de que esos informes, o sea, salgan de una manera, pues, hablemoslo así, como algo más coloquial, salgan de pronto de una manera pésima o no se esté pues como dando ese cumplimiento a ese tratado y se estén violando derechos humanos, ¿hay algún mecanismo que incursione de una u otra forma, o más bien que coaccione o que genere coacción sobre el Estado que está incumpliendo esos derechos humanos, o solamente es como para dejar ese informe periódico? Y es como mi pregunta. Ok. Bueno, profe, no sé si de pronto lo que dice mi compañero, ¿será que a ellos les dejan como planes de mejoramiento, como para que el derecho que se esté siendo afectado para el próximo informe ya hayan como superado los inconvenientes? Bueno, de alguna manera se podría ver como un plan de mejoramiento. Bueno, entonces recordemos brevemente, respondiendo a las dos preguntas planteadas. Sí, recordemos que los informes periódicos tienen la finalidad de hacer el seguimiento a la aplicación del correspondiente tratado. La decisión que toman los respectivos comités, habíamos indicado que no tienen un valor vinculante en el sentido en que, por ejemplo, no tienen el valor obligatorio de una sentencia internacional, pero moralmente se entiende que los estados deberían cumplirlo, ¿cierto? En derecho internacional público eso se entiende como soft law. Soft law hace referencia a las normas o a las disposiciones que sin tener un efecto vinculante deberían ser cumplidas por parte del Estado. Hard law o derecho duro, pues es lo que hace referencia a los tratados internacionales, a las sentencias internacionales, a aquellas disposiciones que son de obligatorio cumplimiento para el Estado porque así lo consintió al haber ratificado el correspondiente tratado. Bien, entonces en ese sentido, cuando se emite el informe, recuerden que el comité profiere unas observaciones finales. Y en esas observaciones finales lo que hace es dar una serie de recomendaciones, que digamos que esas recomendaciones vendrían a ser, aunque no lo dicen así en el informe, pero vendrían a ser una especie de plan de mejoramiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque las recomendaciones que les dan son acciones puntuales que debería ejecutar el Estado para mejorar la situación de derechos humanos. Sin embargo, volviendo a la pregunta de David, la dificultad que se tiene es que como estas decisiones son parte del soft law, del derecho blando, del derecho que no es vinculante, que debería ser seguido, pero que no es vinculante, no hay una sanción en términos económicos para los estados que de pronto no sigan al pie de la letra la recomendación. Lo cierto es que los informes periódicos son una especie de presión para los estados.
porque saben que tienen que decir lo que está ocurriendo dentro del Estado y por lo mismo, pues también en la presentación del mismo informe periódico es considerado a nivel internacional un mecanismo de presión para que el Estado se preocupe por mejorar su situación y que en el siguiente informe muestre que ha mejorado. Pero definitivamente si no lo cumple, pues no hay una sanción económica al respecto. Podríamos hablar ya de acciones diplomáticas, ¿no? Lo que normalmente hacen ONGs, por ejemplo, que reprochan las acciones del Estado. Podemos hablar de acciones diplomáticas como el que desde Naciones Unidas, desde los respectivos mandatarios de los diferentes estados llamen la atención por lo que está sucediendo dentro de un estado, por incumplir las recomendaciones de un comité, pero digamos que todo eso se queda entre lo político y lo diplomático. Bien, bueno. Entonces, finalmente en ese aspecto, recordemos que inicialmente el Estado presenta su informe, que posteriormente el comité le va a enviar un listado de preguntas para que el Estado lo conteste y después de ello va a llamar a una especie de audiencia o un diálogo constructivo entre unos representantes del Estado, el comité, y pueden ser invitados también representantes de las ONGs que hayan intervenido durante el proceso de los informes periódicos o de organismos internacionales a quienes les interese el tema, ¿no? Entonces les decía, por ejemplo, que usualmente cuando se hablan de informes periódicos sobre los derechos de los niños por parte del Comité sobre los Derechos del Niño, usualmente convocan UNICEF como organismo internacional que hace parte de la ONU interesado en los derechos de los niños. Después de ese diálogo constructivo, entonces el correspondiente comité dará sus observaciones finales en donde están inmersas las recomendaciones que se les da a los respectivos estados y finalmente se hace un procedimiento de seguimiento, ¿no? Que eso va de la mano con el informe periódico que posteriormente va a presentar el estado. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? No, señora, gracias. Bueno, entonces vamos a continuar con la siguiente función que tiene que ver con las denuncias, que también son conocidas como comunicaciones o quejas ante los respectivos comités de la ONU. Bien, esta es una de las funciones más interesantes que puede llegar a realizar el respectivo comité, porque en ese caso puede conocer de casos concretos de violaciones a los derechos humanos de los derechos contenidos en el respectivo tratado. La precisión que hay que hacer aquí, en primer lugar, es contra quién se realiza la denuncia. Y ojo, esta función que se cumple por parte del comité es únicamente la de recibir denuncias contra estados, ¿de acuerdo? A veces preguntan, es que a mí me parece que, bueno, aquí dejando cualquier tipo de rasgo político, vámonos a nivel exterior, es que a mí me parece que no, Vladimir Putin, presidente de Rusia, ha infringido, ha violado X convención, entonces yo quiero presentar una denuncia ante un comité de la ONU contra Vladimir Putin. ¿Será que podría hacer eso? ¿Qué opinan ustedes? No creo, profe, porque no es contra la persona, es contra el Estado. Exactamente, entonces no se puede. Y si de pronto en el examen les pongo un caso así, no se puede. No puedo presentar una denuncia contra una persona, por muy mal que me parezca esa persona, no puedo presentar una denuncia ante uno de los comités de la ONU contra una persona individual. Todas las denuncias tienen que ir dirigidas a los estados. Sí. Perdón, pero si en representación el presidente hace algún acto irregular sobre los derechos, pero en representación el del Estado, sí se puede hacer. Ok, bueno, entonces ya ahí nos vamos llegando a un punto gris, ¿no? Entonces, ojo, en el caso que yo les estaba poniendo era Vladimir Putin como persona particular hizo algo indebido. Por ejemplo, supongamos, estamos en el plano de lo hipotético, ¿no? Él mató a su tanito. Yo no puedo presentar una denuncia ante el comité por
el asesinato de Vladimir contra Pepito, porque no puedo presentar una denuncia ante el comité por eso. Y ojo, recuerden que estamos en el sistema convencional, que el sistema convencional es un conjunto de los principales 9 tratados de la ONU con sus respectivos comités. Porque alguien me hacía en otro grupo una pregunta y me decía, profe, ¿y por qué no se puede si la Corte Penal Internacional lo hace? Claro, la Corte Penal lo hace porque la Corte Penal Internacional no hace parte del sistema convencional. La Corte Penal Internacional es la Corte y hace parte de un modelo de justicia penal internacional que sigue, digamos que un estándar completamente distinto, ¿de acuerdo? Pero refiriéndonos ahora a cuándo yo puedo presentar una denuncia, ya le doy la palabra a Pilar, cuándo yo puedo presentar una denuncia ante un Estado. Los Estados no cometen violaciones a los derechos humanos de cualquier manera, porque recuerden, los Estados en sí mismos son una ficción jurídica, no los podemos palpar, no los podemos tocar, pero los Estados cometen violaciones a derechos humanos a través de sus agentes. ¿Quién es un agente del Estado a nivel internacional? Todas las personas que cumplan funciones en nombre del Estado. Llámese juez, llámese policía, llámese miembro del ejército, llámese maestro o profesor de una universidad o un colegio público, llámese alcalde, gobernador, etcétera. Sí. ¿Será que me puede repetir la última parte? Es que eso no como una interferencia y no lo escuché Ok. bien. Ok, entonces les Gracias. decía, ¿quiénes son agentes del Estado a nivel internacional? Entonces, a nivel internacional, tengamos claro, el Estado es una ficción jurídica. Como el Estado es una ficción jurídica, pues yo no puedo decir que el Estado es un fantasma, ¿no? El Estado comete las violaciones a los derechos humanos a través de las personas que hacen parte del Estado. Entonces, a nivel internacional, los agentes del Estado son aquellas personas que son funcionarios y que representan al Estado. Les decía que puede ir desde el presidente, alcaldes, gobernadores, policías, miembros del ejército, docentes de universidades o de colegios públicos, funcionarios de la administración pública, funcionarios de la rama judicial, todos ellos son legisladores, todos ellos actúan en nombre del Estado y potencialmente pueden violar derechos humanos. Entonces, ya cuando estamos hablando de la actuación de alguno de los agentes del Estado que atenta contra los derechos humanos, pues ahí ya tenemos el potencial de empezar a hablar de que puedo denunciar al Estado. Pero entonces, ojo, si, por ejemplo, un alcalde, un gobernador, un policía comete el acto de violación a los derechos humanos, lo que está haciendo es que internacionalmente puede generar responsabilidad del Estado. Independiente de que a nivel interno pueda llegar a ser sancionado penal o disciplinariamente ese funcionario, a nivel internacional no importa ese funcionario. A nivel internacional ocurre que si ese funcionario, agente del Estado, cometió la violación a los derechos humanos, a nivel internacional responde el Estado. No responde Pepito Pérez, agente del Estado, sino que responde el Estado. Por eso ustedes en derecho administrativo vieron una acción que se llama la acción de repetición. Porque la acción de repetición es el mecanismo a través del cual el Estado le cobra al particular por quien tuvo que responder pecuniariamente. A nivel internacional ocurre lo mismo, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes ven los casos en los que Colombia ha sido demandado ante la Corte Interamericana, son casos usualmente de actos que cometieron, por ejemplo, miembros de la policía, miembros del ejército, miembros de administraciones como alcaldes, gobernadores, y ellos no fueron los que fueron llamados ante la Corte. El que fue llamado fue el Estado. Bien. Ahora, hay ciertas circunstancias en las que el Estado puede llegar a responder por causa de particulares. Y ahora sí, antes de seguir, María del Pilar, ¿qué pregunta tenía? Profe, le hago una preguntita con relación a la diapositiva que estamos viendo. Sí. ¿Es posible la ratificación
no sé si ya lo explicó, pero estoy perdida ahí. La ratificación y el reconocimiento de competencia al comité se hace como en un solo acto. ¿Con la ratificación se le da competencia al comité o se debe hacer Ok. aparte? Bueno, esa O la- parte todavía no la he explicado. Ya voy para allá. bueno, no, listo. Entonces Ya voy ahora, para allá. Sí, bueno, ya voy para allá. Y veo aquí una pregunta de Luz Ladi, pero no le entiendo la pregunta. Si es condenado el Estado, ¿qué sucede? ¿En qué sentido haces la pregunta, Luz Ladi? Era, doctora, en lo de la acción de repetición, si el Estado es condenado, él asume la responsabilidad y después repite contra la persona que Claro, cometió la infracción o el daño. claro, sí, es lo que les comentaba ahora. Eh, no, si es condenado un funcionario, ¿qué sucede ahí? No, a ver, digamos que les pongo un caso concreto, por ejemplo. Supongamos em, supongamos que Pepito Pérez, agente del Estado, o bueno, más fácil, ¿qué sucedió, por ejemplo, en el caso de una de las masacres, por ejemplo, la masacre de Bojayá, ¿no? Bueno, varias de las masacres que ha pasado en Colombia, donde ha habido, por ejemplo, participación de agentes militares, ¿sí? ¿Qué ocurre en ese caso? Después de que el caso ocurre, lo que tiene que pasar a nivel interno es que, en teoría, es que el caso se debería resolver a nivel interno. ¿Y cómo se resuelve a nivel interno? Primero, identificando y juzgando a los responsables de la violación a los derechos humanos a través del sistema penal. Bien. Y bueno, a nivel internacional se pide mínimamente que sea juzgado a nivel penal, que es realmente lo que garantiza en teoría que haya verdad, justicia y reparación. Entonces, el funcionario que intervino dentro de ese acto tendría que ser juzgado penalmente y por lo mismo pues va a ser sentenciado a X número de años. Podría ser juzgado además disciplinariamente y ser destituido de su cargo, por ejemplo. Eh, Normalmente es lo que ocurre, que son juzgados disciplinaria y penalmente. Si el funcionario efectivamente es juzgado y sancionado, de esa manera se garantizaría primero verdad y justicia para las víctimas y lo que debería pasar es que además se les debería garantizar reparación administrativa o judicial. Para eso pues presentan una demanda de reparación directa en donde el Estado los indemniza. Si ese es el escenario ideal. Bueno, el escenario ideal es que no hayan violaciones a los derechos humanos, pero digamos que después de la violación a los derechos humanos, el escenario ideal es ese. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando yo demando administrativamente a través de reparación directa, yo demando al Estado. Yo no demando al funcionario, al militar, yo demando al Estado. Y el Estado, algunas veces, cuando por ejemplo esta persona ya ha sido sancionada disciplinariamente, lo llama en garantía, para que dentro de la misma reparación directa se surte el proceso de repetición. Bueno, eso ya estamos ahí metiéndonos en procesal administrativo, pero sí, eso es lo que ocurre. El funcionario sería condenado a nivel interno, en la parte penal y en la parte penal, y si es llamado en acción de repetición, también sería condenado dentro de la jurisdicción contencioso administrativo. Ahora, que si eso es lo que pasa y los condenan penal y administrativamente, yo no tengo para qué acudir al sistema internacional, porque el Estado me garantizó a mí verdad, justicia y reparación. Lo que normalmente ocurre es que eso no pasa, el que yo pongo la denuncia y han pasado 20 años sin que yo obtenga respuesta. O yo presenté la reparación directa y me la negaron, o han pasado 20 años y todavía no he obtenido respuesta. Justamente ese amplio margen de espera es lo que a mí me da la posibilidad de acudir a nivel internacional. ¿Por qué? Porque no he logrado verdad, justicia y reparación de parte del Estado a nivel interno. Bien, entonces eso es
en estos casos va a llevar justamente a que el funcionario sea condenado, pero ojo, es condenado a nivel nacional, no es condenado a nivel internacional. A nivel internacional, el que va a ser condenado es el Estado. Y si el Estado es condenado, muy seguramente va a presentar su acción de repetición contra el funcionario a nivel interno. Bien. Bueno, ¿alguna otra pregunta, muchachos? Bien, entonces, continuando con el tema de las denuncias, les decía, ¿contra quién presento la denuncia? Contra el Estado. Bien, les decía, hay hechos particulares, por ejemplo, Pepito mató a Sutanito, en el que los dos eran particulares. En ese caso, pues yo no puedo demandar a nivel internacional a ninguno de los dos. ¿Por qué? Porque son particulares. Pero ojo, cuando yo acudo a la justicia interna, el Estado sí tiene una responsabilidad y es la de investigar, juzgar y sancionar. ¿Sí? A los responsables, en este caso, pues del asesinato de A contra B. Si el Estado no garantiza el acceso a la justicia, yo puedo llegar a denunciar al Estado. Bien, ojo, el Estado no va a responder porque A mató a B. Ese no es el motivo por el que el Estado respondería. El Estado respondería por el hecho de que no juzgó y no garantizó el acceso a la justicia porque nunca juzgó a B habiéndose presentado la denuncia. Respecto de eso, sí cabría hablar de una responsabilidad del Estado. Entonces, ojo, no porque A mató a B, sino porque no juzgó habiendo tenido la posibilidad de juzgar. Bien. Bueno, Profe, qué pena una pregunta. sí. Así como usted lo está explicando, pues, y como yo lo contextualizo, ¿qué pasaría entonces con todo esto que hizo Santos frente al Tratado de Paz? Porque pues las denuncias estaban frente a las FARC. Bueno, entonces esa es una pregunta interesante y de hecho habría que ver el caso concreto. En general en Colombia, justamente porque hubo mucha asesoría a nivel internacional, aunque se profirió una ley de amnistía, dentro de la ley 1820 se estableció que las amnistías no se iban a conceder respecto de graves violaciones a derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. Bien. ¿Qué es lo que normalmente amnistiaron o lo que han estado amnistiando? Los delitos de rebelión y de sedición, que en teoría son delitos de carácter político y bueno, todo el tema de narcotráfico que es una discusión que se sale de nuestras esferas. Pero lo que tiene que ver con masacres, lo que tiene que ver con desaparición forzosa, con tortura, no es amnistiable. No es amnistiable y por lo mismo es que a nivel internacional la ONU, la OEA, de cierta medida pues también brindó su apoyo al proceso porque Colombia se blindó en ese sentido. Pero la realidad es que en estos momentos tenemos que esperar qué va a pasar en la JEP. ¿Por qué? Porque sí, en teoría las amnistías no están concedidas respecto de las investigaciones que hay por las desapariciones, por las muertes, etcétera. Esas denuncias y qué es lo que ha pasado en otros estados cuando se han concedido amnistías es que se han cerrado todas las investigaciones. Colombia no tomó esa actitud. Sin embargo, hay que esperar un poco porque si la JEP no logra garantizar verdad, justicia y reparación, bueno, hay algunas víctimas que lo que han vivido dentro de los sistemas penales es que algunas sí han obtenido verdad, justicia y reparación y otras no. Entonces, las que no obtengan esa verdad, justicia y reparación, pues acudirán al sistema internacional. Sí, Profesora, María buenas Fernanda. noches. Yo quería opinar algo al respecto. Yo diría que, por ejemplo, esa ley 1820 del 2016 trae una especie de justicia restaurativa. En el sistema transicional, creo yo que la justicia internacional cede a que el Estado aplique una pena si sea mínima, pero que haya esos cuatro ítems que usted está relatando, que son Así verdad, es. justicia, reparación y no repetición. Así Entonces, es. eso yo creo que sería eso. Claro, sí, y de hecho así es.
Digamos que las amnistías se han concedido, como les decía, en relación con delitos políticos, y en los demás crímenes se está aplicando lo que tiene que ver con justicia transicional. Es decir, las personas están siendo juzgadas, pero se les están concediendo penas, digamos que disminuidas en determinado porcentaje, de acuerdo con el nivel de verdad y reparación que garanticen a las víctimas. Entonces, sí, en estos momentos estamos en un proceso transicional. El que se les garantice verdad y justicia a las víctimas no quiere decir que todos los miembros de las FARC tengan que atravesar o estar 20 años en la cárcel, no. El modelo que se previó es que se van a dar también otras penas. Sin embargo, lo importante es en este caso que definitivamente las víctimas no sean dejadas de lado. Hay un caso que fue fallado por la Corte Interamericana en el 2017. Se me escapa el nombre en estos momentos, bueno, si quieren lo hablamos en la próxima clase, que es un caso contra Colombia y que justamente tenía que ver con el modelo de justicia y paz de la Ley 975 del 2005, que tiene que ver con el juzgamiento de paramilitares. Y dentro de este proceso, por ejemplo, la Corte Interamericana respetó la sentencia que se había proferido a nivel interno, que aunque no eran los 20 años que la víctima quería, pues al haber ser parte de un proceso transicional, la Corte decidió que Colombia había cumplido por lo menos con ese aspecto. Otra cosa es lo que tiene que ver con reparación, que por ejemplo la reparación si no se le garantizó a nivel interno, entonces concedió lo que tenía que ver con reparación. Profesora, ese fue el caso de Ituango, la masacre de Ituango contra Colombia. Fue el 31 de agosto de la sentencia del 2017. Creo que sí. Sino que tenía otro nombre, tenía el nombre de una hacienda, el caso. Pero creo que sí tiene que ver con el hecho de... Parecía Guachadacas. Sí. Tengo aquí que María Fernanda Flores iba a hacer una pregunta. Sí, profe. Es que en cuanto a lo que usted decía de que cuando sucedía un hecho, por ejemplo, el de homicidio, de que A mató a B, el Estado, pues como que respondía por no haber hecho nada internamente. Por no haberlo juzgado. Por no haberlo juzgado. Mi pregunta es, esa denuncia contra el Estado como tal, ¿quién la hace? O sea, ¿la haría un Estado que haya ratificado? No, lo haría uno de los familiares víctima de la persona fallecida. Ah, ok, ya. Ah, bueno, profe, gracias. Bien. Profesora, ya le confirmé, se llama Vereda La Esperanza. Vereda La Esperanza, así es. El caso Vereda La Esperanza. Muchas gracias. Doctora, o sea que no se requiere que sea un Estado que denuncie, sino que lo puede hacer una persona natural, un familiar. Sí, bueno, ya vamos para allá. Ya vamos para allá. Estamos muy precoces hoy. Sí, sí, me están haciendo muchas preguntas, entonces vamos a terminar esta partecita y ya en los últimos 10 minuticos entonces abordamos todas las preguntas para que podamos avanzar. Vayan tomando notica ahí de las preguntas y ya terminando este lapso abro otra vez panel de preguntas. ¿Listo? Entonces, bueno, conclusión de esta parte, la denuncia se presenta contra el Estado, pero la denuncia no la puedo presentar contra cualquier Estado. Para que yo pueda denunciar a un Estado, yo tengo que cumplir dos condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones? La primera, el Estado tiene que haber ratificado el tratado con base en el cual el comité actúa. Si yo quiero presentar una denuncia ante el Comité sobre los Derechos del Niño, el Estado tiene que haber ratificado la Convención sobre Derechos del Niño. Si el Estado no ha ratificado ese tratado, yo no puedo acudir al comité, porque recuerden, el sistema convencional se basa en ese consentimiento que dio el Estado para obligarse al contenido del tratado internacional. Entonces, primer requisito, que se haya ratificado el tratado. Y segundo requisito, a diferencia de la función que acabamos de ver de los informes periódicos, la función de las denuncias no está inmersa o no está implícita dentro de las funciones de los comités. La función de los informes periódicos sí, digamos que el sentido de todos los comités es que conozcan de los informes periódicos,
pero para que yo como comité pueda conocer de una denuncia contra un Estado, ese Estado me tiene que haber dado a mi comité la competencia de conocer de las denuncias. ¿Cómo manifiestan los Estados ese consentimiento para que el comité conozca de las denuncias? Depende del tratado, que esta era la pregunta que me hacía Pilar. Depende del tratado. Si se trata de la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención contra toda forma de discriminación de la mujer, la Convención sobre las personas con discapacidad, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la forma en la que el Estado manifiesta el consentimiento para que los comités conozcan de las denuncias es ratificando un protocolo facultativo, es decir, un tratado adicional, y ese protocolo facultativo es el protocolo facultativo para la facultad de las denuncias. ¿Sí? Es decir, hay un... Sí. Una interpelación ahí, pero entonces el hecho de que habíamos estudiado una clase hace como 3 clases de atrás, acerca de que el sistema convencional, cada convención o tratado, pues llevaba in situ un comité. Sí. Esa mera ratificación de ese tratado, de esa convención, no reconocería esa competencia de ese comité. Sí, pero no para todas las funciones, que es lo que les decía. Cuando hablamos de las 4 funciones que cumplen los comités, les decía, no todos los comités cumplen las mismas funciones. Entonces, cuando yo ratifico el tratado y por ende, de alguna manera doy validez al comité, el comité en ese momento lleva íncita la función de revisar los informes periódicos, pero no lleva implícita la función de las denuncias. Entonces, por ejemplo, si yo ratifico la Convención sobre Derechos de los Niños, yo estoy obligado a presentar informes periódicos, pero no estoy obligado a conocer de las denuncias. Porque les decía, las otras funciones depende del tratado, se conocerá o no se conocerá. Por ejemplo, la función de investigaciones urgentes no está en todos los tratados. No está, está por ahí solamente en el tratado sobre tortura y en el tratado sobre la discriminación de la mujer. Pero no están los otros tratados. En todos los tratados, la única función que está en todos es la de conocer de los informes periódicos. Las otras 3 funciones hay que entrar a mirar el tratado para saber si tiene o no tiene el comité esa función. En el caso de la función de las denuncias, les decía, pues yo tengo que manifestarle al comité que le permito conocer de la denuncia. ¿Cómo lo hago? Una pregunta. Sí. Pero, ¿y si el Estado, bueno, perdón, el comité no tiene la facultad de adelantar investigaciones y el Estado no firma o no le da la autorización mediante la firma del protocolo facultativo, pero el Estado viene cometiendo sistemáticamente violaciones contra el derechos humanos respecto de lo que trata ese convenio o ese tratado. La situación pasa así desapercibida y ya porque no hay solo con informes, porque no hay una autorización. Sí. Lamentablemente sí, en ese caso, si nunca se le dio la autorización al comité para conocer de las denuncias, el único mecanismo que se tendría serían los informes periódicos y de allí el importante rol que tienen las ONGs a la hora de poner de manifiesto en ese proceso de los informes periódicos hechos o circunstancias alarmantes en cuanto a lo que está sucediendo con el Estado. Pero sí, tristemente eso es lo que pasa. Sí, pueden estar pasando muchas circunstancias, de hecho eso es lo que a veces lleva a que los estados no le confieran esa competencia a los comités porque saben que tienen problemas a nivel interno. Entonces, eso es lo que lleva a que a veces no confieran esa facultad al comité. Bueno, es la triste realidad de la diplomacia dentro del derecho internacional público. Y bueno, gracias. Bueno, Jerry. Y bueno, en relación con las otras 4 convenciones, porque recuerden son 9 convenciones las que hacen parte de este sistema, en relación con la Convención sobre los Derechos de los Trabajadores Migratorios y sus familiares, la Convención sobre la Desaparición Forzada, la Convención contra la Tortura y la Convención sobre la Discriminación Racial, tienen otro modelo diferente a los anteriores, que es un modelo un poco más sencillo. Para estas convenciones,
qué hechos son las más recientes y es el motivo por el que utilizaron un mecanismo más sencillo. En estas convenciones no se requiere firmar un nuevo tratado, se requiere únicamente que los estados mediante una declaración escrita manifiesten la voluntad de que el comité conozca de las denuncias. ¿Qué es una declaración de los estados? Es una nota diplomática firmada por el presidente de la República en donde dice nosotros aceptamos la competencia del comité para conocer de las denuncias y esa nota diplomática la envían al depositario del tratado internacional, quien sería en últimas pues el que al recibirlo pues le notifica a todas las partes de que se ha aceptado la competencia de las denuncias respecto de determinado país. Entonces, María Alejandra me pregunta nuevamente sobre la segunda condición, entonces les reitero. Recuerden entonces, las denuncias van dirigidas a los estados, pero para que yo como comité pueda conocer de la denuncia contra un estado, ese estado tiene primero que haber ratificado el tratado que me creó a mí como comité y segundo, me tiene que haber dado a mí como comité la competencia para conocer de las denuncias, que dependiendo del tratado, de esa manera será el mecanismo a través del cual el Estado manifiesta esa voluntad. En el caso de la Convención sobre los Niños, sobre mujeres, sobre discapacidad, los derechos civiles y políticos y los derechos económicos, sociales y culturales, ESCs económicos, sociales y culturales, recuerden, el mecanismo es ratificar, no firmar, simplemente ratificar el protocolo facultativo sobre el mecanismo de denuncias. Entonces, al ratificar ese tratado, le estoy confiriendo competencia al comité. Es un mecanismo bastante difícil, porque, bueno, difícil si en el sentido en el que es mucho más largo, ¿no? Porque la ratificación implica que pase por el Congreso de la República, que sea aprobado por la Corte Constitucional, que pase al presidente de la República, que el presidente de la República firme el decreto de vigencia, que eso se le envíe al depositario del Tratado Internacional y en ese momento pues entiende que el comité adquirió la competencia para conocer de las denuncias. Por lo mismo, por ser un mecanismo complejo, en los últimos tratados que se crearon dentro del sistema convencional se implementó un mecanismo más sencillo. En el caso del segundo punto, que es el que me preguntaba María Alejandra, en el caso de las convenciones sobre los trabajadores migratorios, la Convención contra la Tortura, la Convención contra la Desaparición Forzada y la Convención contra la Discriminación Racial, solamente se requiere que el Estado realice una declaración, es decir, una nota diplomática, una hojita de papel firmada por el presidente. No tiene que pasar por Congreso, no tiene que pasar por Corte Constitucional, no. Simplemente una nota diplomática en donde el representante del Estado, es decir, el presidente, le indica a el respectivo comité, yo confiero, bueno, en este caso a la ONU, al depositario, yo le confiero competencia o acepto la competencia del comité X para conocer de denuncias. Bien, mucho más sencillo porque no tiene que atravesarse todo la fase de ratificación. Bien, ¿es claro entonces estos dos condicionamientos? Bien, entonces, ahora sí. Claro. Vale, entonces ahora sí continuando con la pregunta que hacía Marta. ¿Quién puede presentar la denuncia? Entonces, ¿contra quién? Son los estados. Pero ¿quién puede presentar la denuncia? La puede presentar cualquier persona. No tiene que ser abogado. Bien. Ahora, tiene que ser una persona que haya sido afectada por un estado que cumple los requisitos que acabamos de mencionar, ¿no? Se puede presentar la denuncia en nombre de otra persona, es decir, yo como apoderada puedo presentar el nombre en nombre de una de las víctimas, una denuncia, sí, pero debo contar con ese consentimiento por escrito que no tiene la misma formalidad de un poder a nivel interno, que ustedes saben, a nivel interno un poder tiene que estar dirigido a la autoridad, firmada por la persona y autenticado ante notario. A nivel internacional no se requiere que esté autenticado ante notario, basta un documento simple en donde la persona manifieste su consentimiento y realice la firma. Hay una excepción y, a esta parte del consentimiento por escrito y es cuando el caso en el que una persona esté completamente imposibilitada para manifestar ese consentimiento.
Por ejemplo, una persona que se encuentre privada de la libertad. Muchas veces tienen la dificultad, sobre todo cuando están aisladas, cuando no les permiten comunicarse con sus familiares, pues difícilmente va a poder dar su consentimiento por escrito. Por ejemplo, casos en los que una persona está en coma, entonces pues tampoco puede brindar su consentimiento por escrito. Regla general, entonces, la persona interesada acude directamente o puede acudir representada por otra persona brindando su consentimiento por escrito, a menos pues, de que esté imposibilitada para brindar ese consentimiento por escrito, y la persona que la represente pues tendrá que ser muy claro, muy concreto, brindar unos argumentos fuertes en torno a por qué esa persona no pudo manifestar su consentimiento por escrito. Si no lo manifiesta, si no lo explica, muy seguramente el comité le puede requerir para que manifieste o aclare esa situación, y si no la aclara, pues el comité muy seguramente le rechazará la correspondiente denuncia. ¿Cómo se debe presentar la denuncia? Muchas gracias, doctora. Vale, Marta. Entonces, ¿cómo se debe presentar la denuncia? La denuncia se tiene que presentar por escrito, no se tiene que ir físicamente hasta La Haya o hasta Ginebra para radicar su respectiva denuncia, ¿no? Actualmente están habilitados canales virtuales, normalmente por correo electrónico. Cada comité en su página web indica cuál es el correo electrónico donde se pueden remitir las denuncias. Bien. Esas denuncias normalmente son recibidas por un equipo del Alto Comisionado, la ACNUDH, significa Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Bien. Entonces, normalmente ese escrito es recibido inicialmente por el equipo de peticiones del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la cual hace, digámoslo así, una especie de función secretarial inicialmente. El requisito es que se tiene que presentar la denuncia en uno de los idiomas oficiales de las Naciones Unidas. No se tiene que traducir a los otros idiomas, basta con que esté en un idioma oficial. ¿Cuáles son esos idiomas oficiales? Árabe, chino, español, francés, inglés y ruso. Bien. Entonces, bueno, tenemos la facilidad que el español es uno de los idiomas oficiales, entonces se puede redactar sin inconveniente en español. Lo que pide el comité, esto es por practicidad principalmente, es que las denuncias no sean de más de 50 páginas. Por lo mismo, porque ustedes saben, la ONU tiene dificultades en cuanto a personal, no tiene un personal tan grande, cuentan con tiempo limitado, los comisionados, los expertos independientes de los comités también tienen un tiempo limitado, no sesionan permanentemente, por lo mismo pues tienen esa dificultad. Así que se solicita que no sea más de 50 páginas e incluso de que si supera las 20 páginas se incluye inicialmente un resumen indicando los hechos más relevantes del caso. Los comités siempre solicitan una diligencia con las correspondencias, ¿no? Con los emails que se remitan de parte del alto comisionado o que se remitan de parte del comité. Esa falta de diligencia puede dar lugar a que se archive el expediente. Justamente, si después de un año de haberse enviado un correo electrónico por parte del comité, si no se ha respondido, el caso se archiva. Entonces, pues sí se requiere esa diligencia de las personas. Bien. Ahora, ¿qué debe contener la denuncia? Que este es un punto muy importante, puesto que es bastante probable, la otra semana se los confirmo, pero es bastante probable que parte del examen sea que ustedes redacten una denuncia ante uno de los comités con base en un caso que yo les dé. Entonces, este punto es importante que lo tengan en cuenta y es ¿qué debe contener una denuncia? Aunque hay ciertos elementos que hacen más énfasis en ciertos comités, todos los comités piden mínimamente estos requisitos. ¿Cuáles son? El primero, ¿cuáles son los datos personales básicos del denunciante? Bien. ¿Cuáles son esos datos básicos? Bueno, el nombre de la persona, sus apellidos, su dirección de correspondencia, su correo electrónico, su teléfono. Bien. Los datos básicos del denunciante. Y si está actuando en nombre de otra persona, es decir, hay un apoderado y la víctima, entonces los datos del apoderado y los datos de la víctima.
Cuando les hablo en el paréntesis de la reserva de datos, esa reserva de datos hace referencia a casos en los que la víctima o la presunta víctima considera que al hacer la denuncia se está exponiendo a un riesgo mayor a nivel interno y que por lo mismo prefiere que su nombre no sea conocido o no sea publicado dentro del informe. Entonces es muy importante que si ustedes alguna vez tramitan un caso ante uno de los comités y saben, porque esto pasa mucho sobre todo cuando son, por ejemplo, defensores de derechos humanos, líderes sociales, suele pasar que cuando ellos hacen la denuncia, terminan sintiendo mayor hostigamiento, mayor persecución y por lo mismo en muchos casos es favorable que desde inicios de la denuncia se indique al comité que por favor mantengan en reserva el nombre, pues para evitar ese tipo de circunstancias. En los comités, por ejemplo, indican con mucha frecuencia que eso se indique rápidamente porque después de que esté publicado el informe, eso queda en la página web del comité. Ustedes saben, después de que algo llegue a la red, es difícil eliminarlo en un 100%. Entonces, de allí la importancia de que si se necesita la reserva o confidencialidad, pues de esa manera se establezca. Bien. Luego se solicita que se indique exactamente cuál es el estado que se está denunciando. Eso también le permite al comité verificar que se cumpla con el presupuesto de que el Estado haya ratificado el tratado y le haya conferido competencia para conocer de las denuncias. Posterior a ello, pues se tiene que establecer los hechos del caso. En ese sentido, entonces, lo que se deberá hacer para relacionar los hechos es especificar muy bien, y ahí es pensar un poco en que es como si estuvieran redactando una demanda. Los hechos que ustedes le expongan, si son demasiados generales, probablemente el comité no va a entender por qué hay una violación a los derechos. Entonces hay que tratar de ser lo más específicos posibles y sobre todo mostrar que esos hechos tienen una relación con el tratado con base en el cual funciona el comité. Si los hechos que yo expongo no tienen nada que ver con lo que el comité conoce con base en su tratado, pues el comité me va a rechazar la denuncia porque va a decir estos hechos que están denunciando no son de mi competencia. Posterior a ello, entonces se indican cuáles son los derechos que son presuntamente violados. Eso significa que yo tengo que indicar, de acuerdo con el contenido del tratado, el artículo y el derecho que se está violando. Bueno, con base en los hechos, por ejemplo, con base en los hechos expuestos, se está violando el artículo 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que contiene el derecho a la vida. Bien, y de esa manera, pues entonces se deberá indicar cuál es el artículo que está siendo presuntamente violado. Luego se debe indicar el tipo de reparación que se debería obtener. Es decir, siempre que se acude a un comité, se le indica al comité qué es lo que yo quiero que el comité haga o qué es lo que yo quiero que el comité le ordene al Estado o le indique al Estado que debe hacer. Y eso no es únicamente en términos pecuniarios. Muchas veces la mayoría de las personas que acuden a los comités no van buscando dinero, van buscando normalmente otro tipo de medidas. Por ejemplo, que se libere una persona que está privada injustamente de la libertad, por ejemplo, que se concedan reformas legislativas en X o Y sentido, que se creen políticas públicas, en fin. En ese sentido, entonces, el tipo de reparación hace referencia a la acción concreta que yo estoy buscando que el comité le indique al Estado que debe realizar. El siguiente punto es muy importante y es el del agotamiento de los recursos internos. Esa parte de el agotamiento de los recursos internos es fundamental, es básico, porque si yo no hago eso, el comité me va a rechazar mi denuncia. ¿Qué es el agotamiento de los recursos internos? Significa, muy similar al caso que les exponía ahora, que me hacían por ahí la pregunta, cada vez que se comete un hecho que se considere violación a los derechos humanos o que tiene el potencial de violar derechos humanos, yo le tengo que dar la oportunidad al Estado para que el mismo Estado resuelva esa situación. Y para eso, pues yo tengo que ver qué recursos internos, qué acciones judiciales o administrativas tengo a nivel interno para remediar esa situación. Si no existe ningún tipo de mecanismo o de recurso,
pues entonces voy a tener que acudir al sistema internacional o solicitar al Estado, y el Estado seguramente me dirá, no, pues eso aquí no, porque no tenemos un recurso, entonces pues podré acudir al sistema internacional. Pero en general, en la mayoría de los casos, los recursos internos existen, y en la mayoría de los casos los recursos internos son la acción de tutela o la denuncia penal, en la mayoría de los casos. En algunos otros, pues habrá, por ejemplo, la acción civil de responsabilidad extracontractual, podrá existir, bueno, dependiendo del caso en concreto, pues se mirará qué prevé la legislación a nivel interno, y así como eso es muy similar a la acción de tutela, que no, es subsidiaria. Lo mismo pasa a nivel internacional, es subsidiario. Yo tengo que haber agotado primero los recursos internos, y en el caso de la acción de tutela, haber agotado todos los otros recursos para poder acudir. Aquí pasa lo mismo. Entonces, en ese acápite del agotamiento de los recursos internos, yo tengo que indicarle al correspondiente comité qué recursos internos agoté, cuándo los agoté, ante qué instancia, qué decisión tomaron, porque esa decisión no sirvió, no remedió la situación de violación a los derechos humanos. Entonces, le tengo que mostrar que lo que hizo el Estado no fue suficiente o no hizo nada para remediar la situación de la violación a los derechos humanos. Luego, tendré que especificar las pruebas. El siguiente acápite son las pruebas. También, obviamente, un acápite muy importante. Tengan en cuenta que los comités no decretan pruebas de oficio. Los comités toman sus decisiones con base en las pruebas que le presente el denunciante, y por lo mismo, si el denunciante no presenta ninguna prueba que fundamente o soporte su reclamación, el comité seguramente le va a negar su denuncia. Y de la misma manera, si yo no tengo que presentar las pruebas originales, se puede presentar copia dentro del correo electrónico que se envíe al comité, pero sí tengo que presentar pruebas. Y normalmente, muy similar a lo que ocurre con la tutela, normalmente los comités toman sus decisiones con base en las pruebas documentales que les son aportadas. Muy excepcionalmente recibe declaraciones, pero la realidad es que no hay una audiencia dentro de ese trámite de denuncia, por la misma congestión que tienen los comités. Entonces, la indicación o lo ideal es que en el mismo trámite de la denuncia se adjunten todas las pruebas documentales. Si, por ejemplo, sabemos que los comités no reciben esa denuncia, las declaraciones, lo ideal es entonces que se hagan declaraciones extrajuicio a nivel interno, y ahí sí se envíen al respectivo comité. Y por último, tenemos las medidas provisionales, que eso es algo opcional. Yo lo puedo incluir o no dependiendo de lo siguiente. Las medidas provisionales, así como ocurre a nivel interno, son solicitadas únicamente cuando hay una situación de gravedad y urgencia que amerite, en este caso, que el comité le solicite al Estado que tome una actuación de antemano o de manera rápida antes de tomar su decisión de fondo. Eso ocurre también a nivel internacional con los comités. Puedo solicitar medidas provisionales, es decir, que el comité le indique al Estado que haga algo en ese momento sin tener que esperar la decisión de fondo del comité. Y eso ocurre esencialmente cuando hay una situación de gravedad de urgencia. Casi siempre es, por ejemplo, cuando una persona tiene amenazas contra su vida, o cuando, por ejemplo, necesita algo inmediato para poder proteger su vida, un medicamento, una cirugía, etc. Aunque bueno, muy pocas personas acuden por ese motivo. Normalmente es por amenazas contra la vida. Sí, Marta. Una pregunta. Cuando habla del agotamiento de los recursos internos, es como versus, no sé si podría decirse así, como el requisito de procedibilidad que uno hace ante algunos procesos. Acá en Colombia eso sería más o menos lo igual, se podría equiparar a eso, a un requisito de procedibilidad. Sí, se podría ver de esa manera, Bueno, es como un requisito de procedibilidad. Bueno, señora. Bien, la única excepción, que eso lo veremos en la siguiente clase, es que no haya eficacia del recurso, que lleve 20 años esperando la resolución del recurso y no haya obtenido respuesta. Ya le contesto a María Fernanda. Quería simplemente terminar este pedacito antes de continuar con el procedimiento en la próxima clase.
y es ¿cuándo se debe presentar la denuncia? Y la respuesta es lo más pronto posible tras el agotamiento de los recursos internos. Bien, por ejemplo, mi recurso interno era la acción de tutela. Entonces, después de haber presentado la acción de tutela, lo ideal es que yo, dentro de los 4, máximo 6 meses siguientes, yo esté presentando la respectiva denuncia. Aunque los tratados internacionales no prevén un término de caducidad o de prescripción de la denuncia, lo que normalmente los comités entran a mirar es que efectivamente haya una diligencia por parte de la persona. En el sentido en que si una persona esperó 20 años para presentar la denuncia, pues entonces realmente se entra a cuestionar si es o no es necesario la intervención por parte del comité. Bien. Bueno, entonces ahora sí la pregunta me decía María Fernanda, ¿qué pasa si el comité, si yo pretendo que se libere una persona y el comité lo concede, pero el Estado no acata la orden? ¿Qué puedo hacer para obligar al comité, perdón, al Estado a cumplir esa decisión? Entonces, bueno, volvemos al mismo conflicto que hablábamos inicialmente. Efectivamente, si el Estado no acata la orden, hay reproches a nivel diplomático, pero no hay una sanción en términos pecuniarios, ¿sí? Hay reproches internacionales, hay formas de plantear esa situación en los informes que presentan los propios comités, es decir, en la rendición de cuentas que hacen respecto de los estados, llamemos lo que es un bochorno público que le hacen pasar a los estados, pero definitivamente pues ahí hay una situación en torno a la falta de sanciones económicas o judiciales al respecto. Jennifer Ospina nos pregunta si en las pruebas también se tiene que demostrar el agotamiento de los recursos internos. Sí, efectivamente las pruebas también tienen que ir orientadas a eso. Normalmente también se presentan copias de los recursos internos que se agotaron. María Alejandra León nos dice si le podemos repetir después de cuánto tiempo de presentar los recursos se puede presentar la denuncia. Bueno, en ese caso les decía es lo más pronto posible. No hay un término exacto establecido dentro de los convenios, pero en general los comités consideran que el término prudencial para presentar la denuncia son 6 meses. Algunos han considerado 1 año, pero después de yo dejar pasar 1 año sin que yo tenga una justificación muy fuerte y válida para decir por qué no presenté la denuncia, pues en esos casos definitivamente van a negar la correspondiente denuncia. Bien. Bueno, muchachos, ¿hay alguna otra pregunta? Bien, entonces les estaré dejando el video posteriormente en YouTube para que los que necesiten visualizarlos y les estaré compartiendo también al grupo de WhatsApp los videos complementarios. No olviden que las personas que comenten los videos complementarios, pues pueden optar por una bonificación de hasta 0,5 de acuerdo con la calidad del correspondiente comentario. Para esta semana les estaré compartiendo un video relacionado con el impacto de las funciones de la Comisión Interamericana en Medio Ambiente en relación con Colombia. Entonces, bueno, ya ahí quedará en el video, en la parte de la descripción, sobre qué pueden hacer el comentario, sobre qué deberían hacer el comentario para quienes así lo quieran hacer. Bien, por el día de hoy no voy a llamar a lista. Gracias. Doctora, solo voy a comentar que el compañero Caicedo, que trabaja en la policía, en este momento está en servicio, entonces por eso no se pudo conectar hoy. Pero que él va a ver el video y va a ver todo lo que se le va a subir lo que va a subir usted, que de todas maneras lo expuse. Vale, no hay inconveniente. Sí, el día de hoy, por lo que es la primera sesión que tenemos virtual, pues quería ver cómo nos iba, cómo nos funcionaba. Ya a partir de la próxima semana, entonces ya empiezo a llamar a lista, y para los compañeros que no hayan podido ver la sesión, entonces ya podrán tener eso. Algunas personas que me comentan que les aparece revisado solo un comentario, entonces por favor por interno me escriben, me mandan un fotico de
en el que no les aparezca revisado para yo constatar que no haya, que sí les haya hecho el reporte completo para efectos de la bonificación. ¿Listo? Una pregunta final, profe. ¿El Sí. mínimo y máximo de grupos de trabajo para la jurisprudencia internacional, cuál es? Lo ideal es que sean grupos de 5 a 6 personas. Si de pronto hay algún grupo de 7, bueno, pues pueden trabajar en 7, pero lo ideal, el grupo digamos que ideal es de 5 a 6. Ok, muchísimas gracias. Vale. Buenas noches. Bueno, muchachos, muchas gracias por la asistencia. No olviden igual cuidarse, continuar con las medidas de contención para evitar la propagación del coronavirus. A quienes, bueno, siguen trabajando, igual continuar con las medidas, el lavado de manos, la distancia entre las personas. Y bueno, les deseo muchos éxitos en lo que resta de la noche. Hasta luego y que estén muy bien. Hasta luego, doctora. Gracias.